El alma de un niño puede romperse de tantas formas que al llegar a la edad adulta, lo único que queda es un mosaico de cicatrices pegadas con resignación. Leo, con apenas 18 años, era la prueba viviente de ello. El asfalto del cruce principal de la ciudad hervía bajo un sol inclemente, liberando un vaho tóxico que se mezclaba con el rugido de los motores y el eco distante de una sirena. Para Leo, este no era el sonido de una ciudad viva, era la banda sonora de su jaula. Con movimientos casi robóticos, se deslizaba por el estrecho pasillo entre los coches detenidos en el semáforo. Su equipo de trabajo era una extensión de su propia miseria. Un rociador de plástico lleno de agua turbia y una escobilla de goma cuya hoja, cuarteada y desigual, dejaba más rastros de los que limpiaba. No suplicaba con la mirada ni extendía la mano. Su oferta era un trabajo, un intercambio que casi nadie estaba dispuesto a aceptar. Su presencia era un recordatorio incómodo de una realidad que todos preferían mantener tras los cristales polarizados de sus vehículos con aire acondicionado. Cada luz roja era un nuevo acto en su obra diaria de invisibilidad. Se acercaba a una berlina familiar y la madre al volante desviaba la mirada de sus hijos para que no lo vieran, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Un hombre de negocios en un coche de alta gama ni siquiera lo miraba. Simplemente hacía un gesto seco y cortante con la mano, una orden de expulsión sin palabras. Leo ya no sentía el pinchazo agudo del rechazo, se había convertido en un dolor crónico, una presión constante en el pecho, que le recordaba su lugar en el mundo, en los márgenes. Había aprendido a leer los rostros en décimas de segundo. El ceño fruncido del fastidio, la mueca de asco, la vacía compasión de quienes bajaban la ventanilla para decir «Hoy no, gracias», como si estuvieran rechazando una oferta telefónica. La indiferencia era con mucho la respuesta más común. Era un fantasma chocando contra muros de cristal, una y otra vez. Ese día, sin embargo, la indiferencia dio paso a la crueldad. El semáforo se tiñó de rojo, y un descapotable de lujo de un color negro tan profundo que parecía un agujero en la realidad se detuvo en la primera fila. Dentro, 4 jóvenes de su edad reían a carcajadas, sus ropas de marca y sus sonrisas perfectas, un insulto a la existencia de Leo. El que no conducía lo señaló con el móvil, probablemente grabándolo para alguna red social, un trofeo de su excursión por el lado salvaje de la ciudad. El conductor, un chico con el pelo perfectamente peinado y una expresión de superioridad innata, bajó la ventanilla. Su sonrisa era afilada. Un arma. «Oye tú, el del agua sucia», llamó, su voz proyectándose por encima del ruido del tráfico. «Apuesto a que ganas más que un cirujano con la lástima que das». Sus amigos estallaron en risas. Leo se quedó paralizado. No era la primera vez que se burlaban de él, pero había algo en la frialdad calculada de aquel chico que le heló la sangre. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato o la mugre?», continuó el joven disfrutando del espectáculo. Leo sintió que miles de ojos se clavaban en él. Apretó la mandíbula, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Quería gritar, quería lanzar su escobilla contra el parabrisas inmaculado, pero la experiencia le había enseñado una lección amarga. Cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Su silencio pareció enfurecer al conductor. «Bah, ni siquiera eres divertido». El semáforo cambió a verde. El descapotable no arrancó de inmediato. El conductor giró el volante con un movimiento deliberado, apuntando las ruedas hacia un gran charco de agua aceitosa y estancada junto al bordillo. Luego pisó el acelerador a fondo. La ola de agua negra y fétida lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Lo empapó por completo, desde el pelo hasta los zapatos rotos. El líquido helado se le metió por el cuello de la camiseta, recorriéndole la espalda, como un escalofrío de pura humillación. El olor a podrido se le adhirió a la piel. Las carcajadas estridentes del coche que se alejaba fueron lo último que escuchó antes de que el rugido del tráfico lo envolviera de nuevo. Se quedó allí, de pie, en medio de la calle, chorreando suciedad y vergüenza. Un coche detrás de él tocó el claxon con impaciencia.
Como un autómata, Leo se movió hacia la acera, el peso de la ropa mojada tirando de él hacia abajo. No sentía el frío del agua, solo un hielo profundo que se expandía desde su pecho, congelando cualquier emoción que amenazara con salir. La muerte número 1001, y el día aún no había terminado. Cuando la noche finalmente reclamó la ciudad, tiñendo el cielo de un morado oscuro, Leo dio por terminada su jornada. El botín era miserable, un puñado de monedas que apenas tintineaban en su bolsillo. No bastarían para una comida caliente, quizás solo para un trozo de pan. Con pasos lentos y pesados, comenzó su peregrinación hacia su refugio. El camino lo llevaba desde las avenidas iluminadas, con sus escaparates llenos de promesas inalcanzables, hacia las calles secundarias y los callejones oscuros, donde la ciudad escondía su basura y a sus olvidados. Cada paso era un recordatorio de la distancia insalvable entre su mundo y el de ellos. Su hogar era un hueco en la parte trasera de un teatro abandonado, un espacio de no más de 1 metro cuadrado protegido de la lluvia por una cornisa de hormigón. El suelo era de tierra apisonada, pero lo había cubierto con cartones que recogía de los contenedores. Era su palacio, su fortaleza. Allí, en la oscuridad casi total, se quitó la camiseta mojada y tembló, no solo de frío, sino de una soledad tan vasta que amenazaba con devorarlo. Se sentó sobre los cartones y por fin se permitió sentir el dolor, la rabia, la impotencia. Todo se arremolinaba en su interior, una tormenta silenciosa. Con los dedos temblorosos, buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó su único tesoro, su ancla en este mundo que lo rechazaba. La mitad de un medallón de plata, con la forma de un ala de ángel. Estaba gastado por el roce constante de sus dedos, pero los detalles de las plumas seguían siendo visibles. Era el único legado de sus padres, la única prueba de que no había aparecido de la nada. En el orfanato, le dijeron que lo llevaba en la mano cuando lo encontraron. A veces, por la noche, se imaginaba el rostro de su madre. ¿Tendría sus ojos? Su padre le habría cantado para dormir. Sostenía el trozo de metal y se preguntaba por la otra mitad. ¿Quién la tendría? ¿Existiría todavía? Era una pregunta sin respuesta, como todas las preguntas importantes de su vida. Apretó el medallón en su puño, sintiendo el borde afilado del ala rota contra su piel. Una sola lágrima, densa y caliente, se abrió paso y rodó por su mejilla, un acto de rebelión contra la armadura de hielo que lo protegía. Mientras Leo se sumía en un sueño inquieto, acurrucado contra el frío del hormigón, la narrativa salta a kilómetros de distancia, a un mundo diferente. En lo alto de una colina, una mansión de cristal y acero se erigía como un faro de poder sobre la ciudad dormida. Dentro, en un despacho forrado de libros y silencio, un hombre mayor y elegante, Arthur Montenegro, contemplaba las luces lejanas con una mirada que contenía el peso de 20 años de dolor. Se movió con la lentitud de quien carga una pena invisible y se arrodilló frente a una caja fuerte disimulada en la pared. Introdujo la combinación, un ritual nocturno. El pesado portón de acero se abrió sin ruido. Sus manos, manchadas por la edad pero firmes, buscaron en el interior y sacaron un pequeño estuche de terciopelo azul. Lo abrió con una delicadeza reverencial. Dentro, sobre el satén blanco, descansaba la otra mitad del medallón, un ala de ángel, idéntica a la de Leo. Pero ésta brillaba con el fulgor de la plata bien cuidada, impaciente, como si llevara 2 décadas esperando a su compañera perdida para poder volar. El amanecer se filtró por entre los edificios como un intruso gris y frío, despertando a Leo no con su luz, sino con el dolor sordo de sus músculos y el recuerdo punzante de la humillación del día anterior. Dormir sobre cartón le había dejado el cuerpo rígido, y el hambre era un nudo apretado en su estómago. Se preparaba para otra jornada de invisibilidad y desprecio cuando una voz rompió el silencio de su escondite. Era una voz femenina, suave pero firme, desprovista del tono de lástima o asco al que estaba acostumbrado. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Leo se tensó al instante, su cuerpo adoptando una postura defensiva como un animal acorralado. Esperaba un guardia de seguridad,
un policía, alguien que viniera a expulsarlo, pero la figura que se asomó por el borde del muro no era amenazante. Era una mujer de unos 30 años, con el pelo recogido en una coleta, y una sonrisa que, por increíble que pareciera, parecía genuina. En sus manos sostenía un termo y un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Perdona si te he asustado», dijo ella, manteniendo una distancia prudente. «Mi nombre es Clara. Trabajo con una organización que ayuda a gente en la zona. Te he visto por aquí algunos días y pensé que quizás te apetecería un café caliente y algo de comer». Leo la observó con una desconfianza profunda, forjada a lo largo de 18 años de decepciones. Nadie daba nada a cambio de nada. Buscó en sus ojos la trampa, el interés oculto, pero solo encontró una calma serena. Ella no insistió, simplemente dejó el paquete y el termo en el suelo, a medio camino entre ellos. «Es un sándwich», añadió. «Si no lo quieres, no pasa nada. Estaré por el parque de enfrente un rato». Y sin más, se dio la vuelta y se fue. El gesto lo descolocó por completo. La ausencia de presión, la libertad de aceptar o rechazar era algo nuevo. Esperó varios minutos, escudriñando los alrededores, antes de acercarse con cautela al paquete. El aroma del café y del pan fresco lo golpeó y su estómago rugió en respuesta. Se lo comió con una voracidad que lo avergonzó, cada bocado un pequeño milagro. El café caliente le recorrió el cuerpo, espantando parte del frío acumulado. Más tarde, ese mismo día, volvió a verla, y al día siguiente. Clara nunca era invasiva. A veces solo le dejaba comida. Otras conversaba con él sobre cosas triviales, el tiempo, el ruido de la ciudad. Lentamente, como una planta que busca el sol tras una larga helada, Leo comenzó a bajar la guardia. Le habló de su rutina en los semáforos, de la dureza de la calle, aunque omitió los detalles más crueles. Una semana después, Clara le hizo una nueva propuesta. «Tenemos un refugio a unas pocas calles de aquí», le explicó. «No es un lujo, pero hay camas limpias, duchas calientes y 3 comidas al día. También tenemos talleres. Podemos ayudarte a conseguir tus documentos, a encontrar un trabajo de verdad». La palabra refugio evocaba en Leo imágenes de lugares hacinados y peligrosos. Su rincón en el teatro abandonado era solitario, pero era suyo. «No lo sé», titubeó. Clara asintió, comprensiva. «No tienes que decidirlo ahora, pero si cambias de idea, esta es la dirección. Pregunta por mí». Le entregó una tarjeta y una vez más se marchó sin presionarlo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la cornisa sobre su cabeza y el viento helado se colaba por las rendijas, la idea de una cama seca y caliente se convirtió en una tentación irresistible. Al día siguiente, con la tarjeta arrugada en la mano, Leo caminó hasta la dirección indicada. El lugar era un edificio antiguo pero bien cuidado. Dentro el ambiente era tranquilo y ordenado. El olor no era a humedad y desesperación, sino a lejía y a comida casera. La sensación de tomar una ducha caliente, de sentir el agua limpia recorriendo su piel y arrastrando semanas de suciedad y vergüenza, fue una experiencia transformadora. Se miró en el espejo empañado y por primera vez en años apenas se reconoció sin la capa de mugre que se había convertido en su segunda piel. Le dieron ropa limpia, y cuando se sentó a comer en una mesa rodeado de otras personas que, como él, llevaban historias difíciles en el rostro, no se sintió juzgado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una persona. Clara se convirtió en su guía en ese nuevo mundo. Con una paciencia infinita, lo ayudó a iniciar los trámites para obtener un documento de identidad. Pasaba horas con él en la pequeña biblioteca del refugio, ayudándolo a mejorar su lectura y escritura. Leo absorbió cada lección, cada gesto de amabilidad, con una sed desesperada. La coraza de hielo que rodeaba su corazón comenzó a derretirse y en su lugar empezó a crecer algo frágil y desconocido: la confianza. Un día, mientras hablaban en el pequeño jardín trasero del refugio, Leo sintió la necesidad de compartir con ella su secreto más profundo, su única conexión con el pasado. «Hay algo que quiero enseñarte», dijo con voz temblorosa. Metió la mano en el bolsillo
y sacó el medio medallón. Se lo entregó a Clara. Ella lo tomó con una delicadeza que lo conmovió. Leo le contó todo: el orfanato, la manta, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Clara escuchaba con una atención absoluta, sus ojos fijos en el rostro de Leo, reflejando una profunda compasión. «Es precioso, Leo», dijo ella, pasando el pulgar por las plumas de plata gastadas, «y es mucho más que eso. Es una pista». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. «¿Una pista?» «Sí», afirmó Clara, su voz llenándose de una nueva energía. «Trabajamos con bases de datos, tenemos contactos. A veces, un objeto como este, una joya familiar, puede ser la clave para encontrar a alguien. ¿Te importa si le hago unas fotos? Podría subirlas a una red de búsqueda de forma anónima, por supuesto». Leo, abrumado por una oleada de esperanza tan intensa que casi lo hizo tambalearse, asintió con fervor. «Haría lo que fuera», susurró. Clara sacó su teléfono móvil. Pero no hizo una sola foto. Hizo varias, desde distintos ángulos, acercando el objetivo para capturar cada muesca, cada detalle del ala rota. Luego, con una rapidez que Leo no notó, envió las imágenes a un contacto guardado sin nombre. Más tarde esa semana, mientras Leo estaba en uno de los talleres, la vio hablando por teléfono en un pasillo. Al verlo, bajó la voz a un susurro y se giró, dándole la espalda. Leo solo alcanzó a oír fragmentos. «Sí, es él, estoy segura. El medallón coincide perfectamente. No, aún no sospecha nada». Cuando colgó y se volvió hacia él, su sonrisa era tan cálida como siempre, disipando la extraña sensación de inquietud que había comenzado a formarse en el estómago de Leo. Unos días después, Clara lo buscó con una expresión de euforia contenida. «Leo, no te lo vas a creer», exclamó, agitando su teléfono. «Mi contacto ha respondido. Tenemos una pista real y muy importante». La alegría de Leo fue explosiva. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Mi familia? ¿La has encontrado?» Casi, dijo ella, moderando su entusiasmo con un toque de seriedad. «Pero hay un último paso. Es delicado. Mi contacto necesita una prueba de confianza, una garantía de que somos serios antes de revelar la información final. Y es algo que solo tú puedes hacer». Le tendió un paquete rectangular, envuelto en papel marrón y sellado con cinta adhesiva. Era sorprendentemente pesado. «Tienes que llevar esto a esta dirección», le dijo entregándole un papel con una calle anotada. Leo reconoció el nombre del barrio, uno de los más peligrosos de la ciudad. «Entrégaselo a la persona que te estará esperando. No hagas preguntas, no hables con nadie más. Es crucial que seas discreto. Haz esto por mí, Leo. Hazlo por ti. Es el último obstáculo entre tú y la verdad». Leo sostuvo el paquete, sintiendo su peso en las manos. Su mente era un torbellino. Todo en su instinto, afilado por años de supervivencia, le gritaba que algo andaba muy mal. Pero la promesa de Clara, la imagen de un hogar, de una familia, era una luz demasiado brillante como para ignorarla. La noche anterior al encargo fue una tortura. Leo apenas durmió, atrapado en un debate silencioso entre la prudencia y el anhelo. La voz de la experiencia, forjada en la crueldad de la calle, le susurraba advertencias, le recordaba que las promesas demasiado buenas casi siempre escondían un abismo. Pero la otra voz, la del niño abandonado que aún vivía en su interior, clamaba por una oportunidad, por la más remota posibilidad de encontrar un ancla en el mundo. Al final, el anhelo fue más fuerte. La esperanza, esa droga potente y peligrosa, silenció al miedo. Decidió que el riesgo de ser engañado una vez más era un precio pequeño a pagar por la oportunidad de reescribir su vida entera. A la mañana siguiente, con el paquete pesado bajo el brazo, se dirigió al barrio que Clara le había indicado. El autobús lo depositó en un universo diferente, a solo unos kilómetros pero a un mundo de distancia del refugio. Aquí, las fachadas de los edificios parecían leprosas, con la pintura desconchada y los ladrillos a la vista. Los grafitis cubrían cada superficie como una escritura febril y enojada.
El aire era más denso, cargado con un olor a humedad y a problemas latentes. Las miradas que recibía no eran de indiferencia, sino de evaluación, frías y calculadoras. Cada persona con la que se cruzaba parecía preguntarse quién era, qué hacía allí y qué se le podía quitar. Apretó el paquete contra su pecho y caminó más rápido, sintiéndose tan fuera de lugar como un pez en el desierto. La dirección lo llevó a un callejón sin salida, flanqueado por dos naves industriales con las ventanas rotas. Al fondo, apoyado en un coche viejo y oxidado, lo esperaba un hombre. Era corpulento, con una cicatriz que le cruzaba una ceja y una expresión de aburrimiento letal. Leo se acercó con el corazón martilleándole en las sienes. «Te manda Clara», dijo, su voz apenas un susurro. El hombre lo miró de arriba abajo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ya era hora», gruñó. «Dame eso». Leo le entregó el paquete. El hombre rasgó el papel marrón sin ninguna delicadeza. Dentro no había ningún documento delicado ni ninguna reliquia familiar. Había fajos y fajos de billetes, apretados y ordenados. Leo se quedó sin aliento. El hombre contó un par de fajos con la destreza de un banquero y luego soltó una carcajada seca y desagradable. «Hay que reconocerlo, la Clara siempre consigue a sus idiotas útiles. No te preocupes, chaval, has hecho bien tu trabajo de mula». La palabra mula resonó en la cabeza de Leo como un disparo. De repente, todo encajó con una claridad brutal y devastadora. Los susurros al teléfono, las fotos detalladas del medallón, la urgencia del recado. No era el último paso hacia su familia, era el pago por un servicio desconocido. Había sido utilizado de la forma más vil posible, no solo como un mensajero, sino que su historia, su dolor, su esperanza más sagrada, habían sido la carnaza para ganarse su confianza. El castillo de naipes que había construido en su mente, con habitaciones para su madre y su padre, con un futuro lleno de pertenencia, se derrumbó en un instante, dejando solo un vacío helado. No dijo nada. Dio media vuelta y echó a correr. Corrió como nunca antes, impulsado por una mezcla de pánico y furia. Corrió sin rumbo, con las lágrimas cegándolo, esta vez no de tristeza, sino de una rabia impotente. Cuando sus pulmones ardieron y sus piernas se rindieron, se encontró de vuelta en el barrio del refugio. Subió las escaleras de dos en dos, con una idea desesperada en la mente: confrontar a Clara, exigirle una explicación. Pero cuando llegó a la puerta del que había sido su cuarto, la encontró abierta. La cama estaba hecha, vacía. Sus pocas pertenencias, la ropa limpia, el cepillo de dientes, habían desaparecido. Buscó a Clara por todo el edificio, pero nadie la había visto. Se había esfumado como un fantasma, llevándose consigo la fotografía de su medallón y el último gramo de fe que a Leo le quedaba en la humanidad. La traición fue una herida mucho más profunda que cualquier humillación física. El desprecio de un extraño duele, pero la puñalada de alguien en quien has depositado tus sueños te desgarra el alma. Estaba de nuevo en el punto de partida, pero peor. Ahora cargaba con el peso de su propia estupidez. Mientras el mundo de Leo se hacía añicos en un refugio anónimo, en lo más alto de la ciudad, en la quietud de su despacho, Arthur Montenegro libraba su propia batalla contra el pasado. Su imperio, una vasta red de empresas y corporaciones, era un monumento a una ausencia. Cada éxito empresarial, cada millón ganado, era ceniza en su boca. Hacía 20 años, su vida había sido perfecta. Tenía a Elena, su esposa, una mujer cuya risa podía iluminar cualquier habitación, y acababan de tener a su primer hijo, Lucas. Arthur recordaba el día en que le regaló el medallón en el hospital. Lo partió en dos. «Tú te quedas con un ala, yo con la otra», le había dicho Elena. «Y cuando Lucas sea mayor, le daremos las dos, para que siempre sepa que tiene dos ángeles cuidándolo». Unos días después, ocurrió la tragedia. Un supuesto accidente de coche en una carretera de montaña. El coche fue encontrado calcinado en el fondo de un barranco. Las autoridades le dijeron que no había supervivientes, pero nunca encontraron los cuerpos.
Los rivales de Arthur en los negocios celebraron su desgracia. Él siempre sospechó que no fue un accidente, pero nunca pudo probarlo. Contrató a los mejores investigadores privados del mundo. Gastó una fortuna siguiendo pistas falsas que lo llevaron a callejones sin salida en media docena de países. Vivía en un luto perpetuo, un invierno del alma que duraba ya 2 décadas. La mitad del medallón que guardaba en su caja fuerte era su penitencia, el recordatorio diario de su fracaso como esposo y como padre. Tras el último fiasco, un estafador que le había prometido información a cambio de una suma exorbitante, Arthur estaba a punto de rendirse, de aceptar finalmente que su familia se había ido para siempre. De vuelta en las calles, Leo vagaba sin rumbo. El refugio se sentía ahora como un escenario de su humillación. Su viejo escondite tras el teatro le parecía la tumba de su inocencia. Acabó, casi por inercia, en el mismo cruce de siempre. El sol volvía a castigar el asfalto. Cogió su escobilla y su rociador que había dejado escondidos. Pero algo en él había cambiado. Su mirada ya no era la de un joven asustado buscando una moneda. Era una mirada vacía, endurecida. Sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de cualquier esperanza. Limpiaba los cristales con una eficiencia sombría, sin mirar a los conductores, ajeno a sus reacciones. Era un autómata programado para una tarea inútil. El semáforo se puso en rojo. Un coche negro y reluciente se detuvo en primera fila, el mismo descapotable de hacía unas semanas. La ventana del copiloto bajó. Era el mismo joven arrogante. «Vaya, vaya, mira lo que el viento ha traído de vuelta», dijo con una sonrisa burlona. «Parece que la vida de lujo no te ha durado mucho. ¿Qué pasa? Tu benefactor se cansó de ti». Leo ni siquiera se inmutó. Continuó limpiando el parabrisas de otro coche, ignorándolo por completo. La indiferencia de Leo pareció irritar al joven. Estaba a punto de decir algo más, pero esta vez la ventanilla trasera, la del lado del conductor, también comenzó a bajar con un suave zumbido eléctrico. Lentamente, reveló el rostro de un hombre mayor, de cabello canoso y mirada penetrante. Era Arthur Montenegro, quien observaba a Leo no con desprecio, sino con una intensidad extraña, casi desconcertante, como si estuviera viendo a un fantasma a plena luz del día. La provocación del joven adinerado flotó en el aire viciado del tráfico, cargada de un veneno casual y arrogante. «Vaya, vaya, mira lo que el viento ha traído de vuelta», repitió, saboreando cada sílaba. «Parece que la vida de lujo no te ha durado mucho. ¿Qué pasa? ¿Tu benefactor se cansó de ti?» La palabra benefactor fue una esquirla de hierro al rojo vivo que se clavó directamente en la herida abierta por Clara. Un espasmo de dolor puro y violento sacudió a Leo por dentro, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. El antiguo Leo se habría encogido, habría desviado la mirada aceptando el golpe, pero ese Leo había muerto en un callejón sin salida, con un paquete de dinero en las manos y el eco de una risa burlona en los oídos. El nuevo Leo, el que había sobrevivido a la traición, era diferente. Estaba hecho de un material más duro, más frío, la nada absoluta. Dejó de limpiar el parabrisas del otro vehículo y se enderezó lentamente, cada movimiento medido y deliberado. Giró la cabeza y por primera vez fijó sus ojos directamente en los del chico del descapotable. No había miedo en su mirada, no había súplica, solo un vacío insondable, un desierto donde cualquier insulto moría de sed. El bullicio de la ciudad pareció atenuarse, creando una burbuja de silencio alrededor de ellos. Con una voz tranquila, tan desprovista de emoción que resultaba escalofriante, Leo habló. «Mis manos podrán estar sucias de grasa», articuló con una claridad perfecta. «Pero mi conciencia está limpia, no es algo que todo el mundo pueda decir». Hizo una pausa, manteniendo la mirada. «Puedes ensuciar mi ropa con el agua de un charco, pero hay manchas, las del alma, que no se quitan nunca». El golpe fue certero. La sonrisa del joven se congeló en su rostro, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. Estaba acostumbrado a la sumisión, no a una réplica filosófica de la persona a la que consideraba poco más que un insecto. Pero la respuesta
no solo lo desarmó a él. En el asiento trasero, Arthur Montenegro, quien hasta ese momento había sido un pasajero ausente, perdido en sus propios pensamientos sombríos y molesto por la actitud pueril del hijo de su socio, sintió las palabras como una descarga eléctrica. No fue solo el contenido de la frase, sino la dignidad con la que fue pronunciada. Y sobre todo, fueron los ojos. En esa mirada joven y curtida, Arthur vio algo que lo sacudió hasta los cimientos, una chispa de espíritu indomable, un destello de una integridad que se negaba a ser extinguida. Era la misma chispa que había amado en Helena, su esposa. Un eco imposible, una resonancia a través del tiempo y la tragedia que le oprimió el pecho y le cortó la respiración. «Basta ya, Bruno». La voz de Arthur fue apenas un murmullo, pero cortó el aire con la autoridad de un látigo. El joven Bruno se giró sorprendido, enmudecido al instante por el tono de su acompañante. Arthur se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en Leo, ignorando por completo al chico a su lado. La conexión que sentía era irracional, ilógica, pero innegable. No era lástima. Era algo más profundo, un reconocimiento a un nivel celular, como si una parte perdida de su propio ser le estuviera devolviendo la mirada desde el otro lado de una barrera de dolor. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó. Leo parpadeó desconcertado por el cambio repentino en la dinámica. La pregunta era directa, respetuosa. Nadie le preguntaba su nombre. Respondió con un hilo de voz. Arthur continuó, su voz suave pero inquisitiva, preguntándole cuánto tiempo llevaba en esa situación, si tenía un lugar donde quedarse. Las preguntas eran simples, pero el interés detrás de ellas era genuino. Leo respondió con monosílabos, aún desconfiado, pero la ausencia total de juicio en la voz de aquel hombre poderoso comenzó a desmantelar sus defensas. Este hombre no lo veía como a un problema o a una molestia, lo veía como a una persona. Al final de la breve conversación, mientras el semáforo amenazaba con cambiar, Arthur sacó su cartera. No buscó monedas. Extrajo un fajo de billetes de alto valor, una cantidad que Leo no había visto junta en toda su vida. Se los tendió. «Toma», dijo con firmeza. «Y no creas que esto es limosna, no lo es. Es una muestra de respeto por tu entereza. Nadie que se defiende de esa manera merece dormir en la calle. Ve y búscate un lugar decente donde pasar la noche». Leo se quedó con los billetes en la mano, tan aturdido que no pudo articular palabra. El coche arrancó, dejando a Leo de pie en la acera, con el dinero en una mano y la escobilla en la otra, dos símbolos de mundos opuestos. El gesto lo había confundido más que cualquier insulto. No era la bondad calculada de Clara, era un acto espontáneo, un reconocimiento a su valor, no a su necesidad. Dentro del vehículo, Bruno comenzó a protestar. «Señor Montenegro, no entiendo por qué le ha dado ese dineral a un...». Arthur levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. No podía apartar la imagen del rostro de Leo de su mente. «Da la vuelta a la manzana», le ordenó al chofer. «Necesito un momento». Se reclinó en el asiento, cerrando los ojos, pero el rostro del chico seguía allí, grabado a fuego en sus párpados. Esa noche, el sueño de Arthur fue inusualmente vívido. Vio a Helena, joven y radiante, sonriéndole junto a una cuna. La imagen era tan real que podía oler su perfume. Ella se inclinaba sobre la cuna y susurraba un nombre, una y otra vez. Un nombre que Arthur no había permitido que su propia mente pronunciara en años. Lucas, nuestro Lucas. A la mañana siguiente, Arthur Montenegro era un hombre diferente. Una llama que creía extinta para siempre había sido reavivada. No sabía por qué, no entendía la lógica, pero su instinto, esa fuerza primigenia que lo había guiado en los negocios, le gritaba que ese encuentro no había sido una casualidad. Sentado en su despacho, antes incluso de revisar los informes de la bolsa, realizó una llamada. «Quiero que encuentren a un joven», le dijo a su jefe de seguridad. «Limpia parabrisas en el cruce de la avenida principal con la calle comercial. Es delgado, de unos 18 años. Lo quiero localizado antes del mediodía. Sean discretos, no lo asusten. Solo quiero saber dónde está». La escena cambia.
Lejos del cruce y de la lujosa mansión, en la terraza de un hotel de 5 estrellas, Clara, la voluntaria de sonrisa cálida, removía nerviosamente un café carísimo. Su ropa era elegante, su peinado impecable. Ya no quedaba rastro de la trabajadora social de buen corazón. Frente a ella se sentaba un hombre de unos 50 años, vestido con un traje a medida de corte italiano. Su rostro era apuesto, similar al de Arthur, pero carecía de su calidez y su melancolía. Sus ojos eran fríos, calculadores, los de un depredador paciente. Clara deslizó su teléfono sobre la mesa de cristal. En la pantalla brillaba una de las fotos que le había tomado al medallón de Leo. «Lo encontré, Ricardo», dijo ella, su voz tensa. «El hijo perdido de tu hermano, coincide todo: el medallón, la edad, la historia del orfanato. Ahora espero que cumplas tu parte del trato». Ricardo Montenegro, el hermano menor de Arthur, cogió el teléfono. Una sonrisa delgada y cruel se dibujó en sus labios mientras observaba la imagen del ala de ángel. «Excelente trabajo, querida Clara», ronroneó. «Por supuesto que cumpliré mi parte. Pero primero tenemos que asegurarnos de que este pequeño fantasma del pasado vuelva a la tumba de la que nunca debió salir, y esta vez para siempre». La sonrisa de Ricardo Montenegro era una obra de arte de la perfidia, un delicado equilibrio entre el encanto y la amenaza. «Claro que cumpliré mi parte», repitió, su voz una caricia sedosa que no lograba ocultar el acero que había debajo. Su mirada se desvió de la foto del medallón hacia el horizonte de la ciudad. «Mi hermano Arthur vive en una torre de marfil construida sobre el sentimentalismo. Cree que el mundo se rige por la lealtad y el honor. Yo, en cambio, entiendo que el único motor real es el poder». Se reclinó en su silla, un depredador en reposo. «Hace 20 años tuve una visión, un imperio montenegro sin herederos sentimentales, dirigido con una lógica implacable. El accidente fue una obra maestra de ingeniería, un borrado limpio, o eso creía yo». Una sombra de irritación cruzó su rostro. Que esa mujer y el crío sobrevivieran fue un imprevisto, una molesta hebra suelta. La localicé a ella, por supuesto. Me he asegurado de que su vida sea un infierno discreto y silencioso desde entonces. Pero el niño se desvaneció en el sistema. Pensé que la propia vida se habría encargado de él. Tu hallazgo, querida Clara, es a la vez un problema y una oportunidad». Le devolvió el teléfono a Clara, quien lo recogió con dedos temblorosos. La magnitud del juego en el que se había metido comenzaba a abrumarla. «Tu trabajo era encontrarlo, y lo has hecho. Mi trabajo ahora es rectificar el error original. Quiero que mis hombres lo localicen, y cuando lo hagan, este pequeño fantasma del pasado desaparecerá definitivamente sin dejar rastro». Así comenzó una cacería silenciosa y frenética en las entrañas de la ciudad. Dos fuerzas invisibles, con propósitos diametralmente opuestos, se pusieron en marcha. La de Ricardo era una red de matones y esbirros, hombres que se movían por las sombras y hablaban el lenguaje de la intimidación. Recorrieron los albergues, los comedores sociales y los bajos fondos, mostrando una foto borrosa de Leo sacada de una cámara de seguridad, haciendo preguntas con una presión que no admitía negativas, dejando un rastro de miedo a su paso. Eran una fuerza bruta, una manada de lobos buscando a una presa. La otra fuerza era el equipo de seguridad de Arthur Montenegro. Eran profesionales discretos, fantasmas con traje y pinganillo. No hacían preguntas directas, analizaban datos, rastreaban cámaras de tráfico, cruzaban información. Su búsqueda era quirúrgica, un ballet de vigilancia de alta tecnología. Tenían una fotografía nítida del rostro de Leo, tomada desde el coche de Arthur, y la cotejaban con bases de datos, moviendo hilos invisibles con una eficiencia silenciosa. Su misión no era una cacería, sino una búsqueda impulsada por el instinto inexplicable de su jefe. Y en el centro de esta tormenta invisible estaba Leo, completamente ajeno a ser el epicentro. El fajo de billetes que le había dado Arthur le quemaba en el bolsillo. La primera noche no se atrevió a gastarlo. Durmió en un portal, vigilando el dinero como si fuera a arder, pero al segundo día
El anhelo de dignidad superó al miedo. Con una timidez que no había sentido en años, entró en una pensión modesta y pagó una semana por adelantado. La sensación de cerrar con llave la puerta de su propia habitación, un espacio minúsculo pero seguro, fue un lujo mayor que cualquier mansión. Se dio una ducha larga hasta que el agua caliente se acabó. Luego fue a una tienda de ropa de segunda mano y se compró unos vaqueros sin agujeros y una camiseta limpia. Se miró en el escaparate de una tienda y por un instante vio a un extraño, a un chico normal. Comió sentado en una cafetería, no un bocadillo a toda prisa en un callejón, sino una comida caliente servida en un plato. Fueron pequeños actos de normalidad que para él tenían el sabor de un milagro. Sin embargo, a pesar de esa paz precaria, una vieja sensación no lo abandonaba, la de ser observado. Un escalofrío en la nuca, la necesidad de mirar por encima del hombro. Lo atribuyó a la costumbre, al hábito de una vida en alerta constante, sin sospechar cuán real era la amenaza que se cernía sobre él. Fue al tercer día cuando los hombres de Arthur lo encontraron. Leo salía de la pensión cuando dos figuras impecablemente vestidas se le acercaron. Su primer instinto fue correr. El pánico, la memoria de Clara y su traición le inundó el pecho. Pero los hombres no eran agresivos. Mantuvieron una distancia respetuosa. Uno de ellos, el de más edad, habló con una voz serena. «Señorito, por favor, no se alarme. Nos envía el señor Arthur Montenegro, el hombre que lo ayudó en el semáforo. Desearía hablar con usted, si es tan amable de acompañarnos». La mención de Arthur lo detuvo. Recordó la mirada de aquel hombre, una mirada que no lo juzgaba. La desconfianza luchó contra la curiosidad. «No quiero problemas», dijo Leo, su voz a la defensiva. «No hay ningún problema», aseguró el hombre. «Le garantizamos su total seguridad. Es solo una conversación. Puede marcharse cuando lo desee». Había algo en su profesionalidad, en su calma, que transmitía veracidad. Tras un momento de duda, Leo asintió. El coche que lo recogió era el epítome del lujo silencioso. Se deslizó por la ciudad y ascendió por las colinas hasta llegar a una imponente mansión de cristal y acero. El interior era aún más sobrecogedor. Espacios vastos, arte moderno en las paredes y un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido perpetuo de su vida. Lo guiaron hasta un despacho en el último piso. Las paredes eran ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Y allí, de espaldas a la puerta, contemplando el horizonte, estaba Arthur Montenegro. Arthur se giró lentamente. En su rostro había una mezcla de esperanza frágil y un profundo temor a la decepción. Invitó a Leo a sentarse en un sofá de cuero. La tensión en la sala era palpable. Arthur no fue directo. Comenzó a hablar con calma, preguntándole por su vida, por cómo había llegado a la calle. Su tono no era el de un interrogador, sino el de alguien que genuinamente intentaba comprender. Leo, que se había preparado para una trampa, se encontró desarmado por aquella aproximación tan humana. Algo en la presencia de aquel hombre, en la tristeza que emanaban sus ojos, le inspiró una confianza inexplicable. Y por primera vez en su vida, se la contó a alguien por completo. Le habló del orfanato, de la sensación de no tener raíces, de la crueldad de la calle, de la traición de Clara. Y al final, como si fuera la última pieza de su identidad rota, mencionó su único tesoro. «Lo único que tengo de ellos», susurró, y su mano fue instintivamente a su bolsillo. «Es esto». Sacó el ala de ángel, gastada y oscura por el tiempo, y la sostuvo en la palma de su mano para que Arthur la viera. El efecto fue instantáneo y devastador. Todo el color desapareció del rostro de Arthur. Su respiración se detuvo en un jadeo ahogado. Sus ojos, fijos en el trozo de metal, se abrieron desmesuradamente, como si estuviera viendo una aparición. El mundo pareció detenerse. El aire del despacho se volvió denso, pesado, cargado con el peso de 20 años de preguntas sin respuesta. Con un movimiento que parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, Arthur se levantó y caminó hacia su escritorio. Sus manos temblaban violentamente
mientras marcaba la combinación de la caja fuerte oculta. Se oyó un clic metálico que resonó en el silencio sepulcral. Metió la mano dentro y sacó la pequeña caja de terciopelo. La llevó hasta la mesita de café que los separaba y la abrió. Allí, sobre el satén blanco, descansaba la otra mitad, brillante, impoluta, como si el tiempo no la hubiera tocado. Con una lentitud agónica, la cogió y la colocó junto a la de Leo. Encajaron, no de forma aproximada. Encajaron a la perfección, las líneas de la fractura uniéndose como si nunca se hubieran separado, formando una única pieza, un par de alas de ángel completas. Arthur levantó la vista, sus ojos inundados en lágrimas, y miró a Leo, no como a un extraño, sino como a un milagro imposible hecho carne. El universo se contrajo hasta caber en la pequeña mesa de café que separaba a los dos hombres. El tiempo mismo pareció solidificarse alrededor de las dos mitades de plata que, tras 2 décadas de separación forzosa, volvían a ser una. Las dos alas de ángel, una oscura y gastada por la intemperie de la vida, la otra, resplandeciente y preservada en el ámbar del dolor, formaban una única pieza. Era un testamento mudo, una prueba irrefutable que trascendía cualquier duda. El aire abandonó los pulmones de Arthur Montenegro en un silbido casi inaudible. La fachada de poder y control que había mantenido durante 20 años se desintegró, revelando al hombre destrozado que había debajo. Sus hombros se hundieron y un sollozo seco, el sonido de un dique rompiéndose, escapó de su garganta. Alzó la vista hacia el joven que tenía delante, y en los ojos de Leo, en la forma de su mandíbula, en la curva de sus cejas, ya no veía a un extraño, sino los dolorosos y milagrosos ecos de su esposa Helena. Lucas, susurró Arthur, y el nombre, enterrado durante tanto tiempo bajo capas de pena y resignación, sonó extraño y sagrado en la quietud del despacho. Tu nombre es Lucas. Leo, o Lucas, lo miró sin comprender, su mente luchando por procesar la palabra, la escena, el torbellino de emociones que emanaba del hombre frente a él. Sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera disuelto, dejándolo flotando en una realidad vertiginosa. Arthur se levantó, sus piernas temblaban, y rodeó la mesa con la lentitud de un peregrino que llega al final de su viaje. Cada paso era una década de búsqueda, de noches en vela, de esperanzas rotas. Se detuvo frente a Lucas, quien seguía sentado, paralizado. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Arthur, surcando las arrugas que la pena había grabado en su piel. Puso una mano temblorosa sobre el hombro del muchacho. El contacto fue como un relámpago, una conexión física que selló la verdad revelada por el metal. «Hijo». La voz de Arthur se quebró, cargada con el peso de 20 años de ausencia. «Hijo mío». Y entonces lo abrazó. No fue un abrazo formal, sino un acto desesperado de recuperación, un intento de fundir 2 décadas de distancia en un solo instante. Lucas, rígido al principio por el shock, sintió el temblor del cuerpo de aquel hombre, sintió el calor y una sensación abrumadora de pertenencia. Era una palabra que nunca había entendido realmente, y en ese abrazo, los fragmentos de su vida, el orfanato, la soledad, el medallón, la sensación constante de que le faltaba una parte de sí mismo, comenzaron a encajar en un mosaico coherente y dolorosamente lógico. Era él era Lucas, y este hombre que lloraba sobre su hombro era su padre. En ese preciso instante de catarsis pura, cuando un padre y un hijo se encontraban tras un abismo de 20 años, la puerta del despacho se abrió de golpe, estallando contra la pared con una violencia que hizo añicos el momento sagrado. Ricardo Montenegro irrumpió en la estancia, flanqueado por 2 de sus matones más corpulentos. Su rostro lucía una sonrisa de triunfo, la expresión de un cazador que acorrala a su presa. «Qué conmovedora reunión familiar», dijo con una sorna glacial. «Me alegro de haber llegado a tiempo para el final, un final que yo mismo voy a escribir». Su plan era evidente: eliminar al heredero reencontrado y a su hermano en un mismo acto, haciéndolo pasar por una disputa que terminó en tragedia,
y reclamar así el control absoluto. Pero si Ricardo creía que Arthur era solo un anciano sentimental, había subestimado gravemente al hombre que había construido un imperio. Arthur, aunque emocionalmente devastado, nunca había bajado la guardia. Desde que Clara lo contactó con una oferta de información sospechosamente oportuna, su instinto le había advertido de la traición de su hermano. Levantó la cabeza del hombro de Lucas, y sus ojos, aunque enrojecidos por las lágrimas, brillaban ahora con una furia fría y diamantina. «Llegas tarde, Ricardo», dijo con una calma letal. Con un gesto casi imperceptible de su mano, la dinámica de la habitación cambió. De las sombras, de puertas que parecían paneles decorativos, surgieron los hombres de seguridad de Arthur. Eran más, estaban mejor preparados y se movieron con una eficiencia silenciosa y brutal. Antes de que los matones de Ricardo pudieran siquiera procesar la situación, fueron neutralizados y desarmados. Simultáneamente, las puertas del ascensor privado se abrieron y un escuadrón de policías de élite irrumpió en el despacho. Arthur lo había orquestado todo. Ricardo se quedó paralizado, su rostro de triunfo transformándose en una máscara de incredulidad y odio. Mientras los oficiales le ponían las esposas, su mirada se clavó en su hermano. La derrota no le sentaba bien, y en un último acto de maldad viperina, decidió arrojar la última granada que le quedaba. «¿Crees que has ganado, Arthur?», gritó, su voz resonando con veneno mientras lo arrastraban hacia la salida. «Te aferras a tus pequeñas victorias sentimentales, pero nunca lo has sabido todo. La verdad completa te destruiría. Tu preciosa Helena no murió en ese accidente». Arthur y Lucas se quedaron helados. «¿Qué estás diciendo?», gruñó Arthur. Ricardo soltó una carcajada demencial. «La mantuve viva todos estos años, en un lugar donde tu dinero y tu poder nunca te permitirían encontrarla. Vivirá y morirá sabiendo que su marido la abandonó y su hijo es un despojo de la calle. Esa es mi victoria». Y con esa última revelación se lo llevaron dejando tras de sí un silencio atronador, cargado de un nuevo horror y a la vez de una nueva y terrible esperanza. Los meses que siguieron fueron un torbellino. La confesión de Ricardo, junto con las pruebas que Clara proporcionó a cambio de una sentencia reducida, permitió a Arthur movilizar todos sus recursos en una búsqueda frenética y global. Siguieron pistas financieras, interrogaron a asociados de Ricardo y finalmente la encontraron. Helena estaba recluida en una clínica privada y remota en los Alpes suizos, mantenida bajo una identidad falsa y fuertemente sedada, diagnosticada con una amnesia disociativa inducida por el trauma y los fármacos. El reencuentro fue un proceso delicado, una reconstrucción paciente de una memoria rota. Ver a Arthur y, sobre todo, a Lucas, el joven que era la imagen viva del padre que apenas recordaba, fue el catalizador que comenzó a sanar su mente fragmentada. La escena final tiene lugar un año después. La familia Montenegro está reunida en la terraza de la mansión, bañada por la luz dorada de un atardecer de verano. Helena, aunque aún frágil, sonríe con una serenidad reencontrada. Arthur parece haber rejuvenecido 10 años. La tristeza perpetua en sus ojos, reemplazada por una profunda gratitud. Y Lucas ya no es Leo. No es solo el cambio en su ropa o en su porte seguro. Es la luz en su mirada. Está estudiando administración de empresas, aprendiendo los entresijos del imperio que un día heredará, pero su verdadera pasión se ha revelado en otro ámbito. Desde la terraza, observa el lejano hormigueo de los coches en la avenida donde una vez luchó por sobrevivir. Su mirada se detiene en una figura solitaria que se mueve entre los vehículos. «Padre», dice volviéndose hacia Arthur, «estuve pensando, tenemos que hacer algo. No podemos simplemente disfrutar de esto mientras hay miles de chicos como yo era, invisibles para el resto del mundo». Arthur lo mira, su corazón hinchado de un orgullo que es casi doloroso. «Lo que tú decidas, hijo. Tienes los recursos, tienes la visión». Lucas asiente, una determinación firme en su joven rostro. Su viaje, que comenzó en el abandono más absoluto y lo arrastró por el fango de la humillación y la traición,
No solo lo había llevado a encontrar su lugar en el mundo, le había forjado un propósito. Su sufrimiento no había sido en vano, se había convertido en la semilla de una empatía inquebrantable, la fuerza motriz para construir puentes donde él solo encontró muros. Había completado el círculo, no para volver al principio, sino para transformarlo, asegurándose de que otras alas rotas tuvieran la oportunidad de volver a volar.